El nombre de esta enseñanza está en el libro de Isaías 61, 1, 2. Isaías 1, 2, ahí podemos sacar el nombre de esta enseñanza y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre mí. El libro de Isaías, capítulo 61, el verso 1 y 2, dice lo siguiente. La palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y la unción de su Santo Espíritu. Dice lo siguiente: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Esta es una profecía, ¿no es cierto?, dada por el profeta Isaías 700 años antes de Cristo. 700 años, miren ustedes, bastante tiempo para que se cumpla. Profetizó acerca de Jesús, quien iba a ser el que tuviera el Espíritu de Jehová sobre él para realizar ciertos actos. Jesús mismo confirmó esto cuando él anunció en la sinagoga de Nazaret, ¿no es cierto? Recuerdan ustedes en el libro de Lucas, el capítulo 4, del verso 16 al 19, él declara estas palabras. El libro de Lucas dice lo siguiente. Hay unas concordancias también en Mateo 13, 53, 58 y Marcos 6, 1 al 6. Pero en Lucas 4, 16, 19 dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. El verso 18. Vamos a poner mucha atención en el verso 18. Dice lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí. Algo personalizado, ¿no? Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Vamos a seguir leyendo el verso 20 y dice lo siguiente: y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, miren lo que les dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Cuando dice hoy, está refiriéndose a la profecía de Isaías hace 700 años. Con la venida de Jesús, el Mesías, a Israel por primera vez, primeramente tenemos que entender que vino al pueblo judío, ¿no es cierto?, a Israel. Y esa palabra se cumplió. Jesús hizo muchos milagros de sanidades, liberaciones, resucitó muertos en el libro de Mateo, ¿no es cierto?, de Marcos, Lucas y Juan. Ahí está lo que Jesús hizo aquí en la tierra. Y es lo que en realidad Jesús y Dios quería que se escriba. Porque si nosotros vamos al libro de Juan, en la última parte, ahí dice que si se escribiera todo lo que Jesús hizo en la tierra, no cabría en el libro para poner todo lo que Jesús hizo. Es decir, aquí está sintetizado en estos evangelios, en los 4, lo que Jesús hizo en la tierra, ¿no? Lo más relevante, podríamos decir, pero hizo muchas cosas más.
Así lo dice el libro de Juan, cuando usted lo lee en la última parte. Luego, en esta misma palabra se cumplía respecto a la iglesia, ¿sí? Dios sigue haciendo milagros en el nombre de Jesús, ¿sí? Sigue haciendo milagros. Recuerden ustedes cuando nosotros vamos más adelante en el libro de Hechos, ¿no es cierto?, de los apóstoles, ¿no? Y más o menos nosotros podemos decir Hechos del Espíritu Santo, ¿sí? Porque los apóstoles fueron, como se dice, instrumentos de Dios por medio del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo era el que hacía cosas grandiosas, ¿no es cierto? Recuerden ustedes lo que hacía Pedro, lo que hacía Felipe, lo que hacía Juan, ¿no? Lo que hacía Pablo cuando ya se convirtió al Señor. Miren, dice que hacían los milagros y están relatados ahí en la Escritura, en el libro de Hechos. Y más adelante, ¿no? Siguen las epístolas del apóstol Pablo a las diferentes iglesias. Y siguen ocurriendo milagros. Y la iglesia actualmente, igual, si son investidos con el poder de Dios, se tiene la capacidad de ser instrumento para que el mundo reciba los milagros. Es decir, los milagros no se han detenido. Así que, aunque originalmente esa palabra fue enviada a favor de los judíos al rechazar al Mesías, ¿no es cierto? Recuerden que lo mataron, recuerden, ¿no? Entonces, y el Mesías al fundar la iglesia, esa palabra se cumplió y se sigue cumpliendo en estos días. Esa es la iglesia que nosotros creemos, ¿sí? Dios es el mismo, dice ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Dios sigue siendo el mismo. Y Dios puede obrar milagros, ¿sí? Cuando tenemos esa unción poderosa de Dios. Recuerden que Jesús dijo, y muchas cosas más harán ustedes. Yo he recibido esta promesa. Una promesa que se reveló hace 700 años con el profeta Isaías. Y dice, y el Espíritu de Dios está sobre mí. Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Era Dios aquí en la tierra. Pero esa autoridad fue delegada a nosotros los creyentes. Amén. Esa autoridad fue delegada a nosotros los creyentes. Pero tenemos que, cuando declaramos, hacerlo por fe, creyendo, dice el Señor, creyendo que lo que pedimos será hecho. Por supuesto, todo que esté alineado, ¿no es cierto?, en la voluntad de Dios. Eso tenemos que tener muy en cuenta. Todo lo que nosotros pidamos al Padre, y si tenemos la unción, el Espíritu de Dios, por lo tanto, nuestras oraciones serán alineadas ¿a qué? A la voluntad de Dios. Algo que no está alineado a la voluntad de Dios jamás podemos recibir. Así que en el primer punto podemos decir que Dios actuó, ¿no es cierto?, con este poder que nos da por pura misericordia. Sí, por pura misericordia. En el verso 18 del libro de Lucas 4 dice lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para. Si ustedes ven, por cuanto me ha ungido ¿para qué? Es por misericordia que Dios hace estas cosas. No por merecimiento alguno, para que nadie se gloríe. Recuerde que cuando nosotros somos usados por el Señor, no es para gloriarnos nosotros mismos, sino para qué? Para darle gloria a nuestro Dios. Usted si va al libro de los Hechos, libro de Hechos de los Apóstoles, recuerde un pasaje cuando los apóstoles hicieron milagro y quisieron reverenciarlos, quisieron hacerlos dioses. Y ellos dijeron, nosotros somos hombres igual que ustedes.
Es por el poder de Dios, por el poder de Cristo, que nosotros podemos hacer estas cosas. Pero no es por nuestro poder. Ellos tenían claro cuál era, ¿no es cierto? Cuál era el propósito de Dios para usarlos a ellos. Entonces, el merecimiento siempre tiene que ser para Dios. Siempre tiene que ser para Dios. Por lo tanto, el Espíritu de Jehová vino sobre Jesús de Nazaret. Era obra de Dios para manifestar su misericordia, su poder hacia los hombres. Tuvo un propósito. Por cuanto mi ungido dice. Por cuanto mi ungido ¿para qué? ¿No es cierto? ¿Para qué sirve eso? ¿Para qué sirve eso? Esa unción de Jesús, profetizada hace 700 años, 730 años, para ser más exactos, ¿no es cierto? Porque la venida de Cristo sí, pero recuerden el tiempo que Él empezó su ministerio, ¿no es cierto? Y empezó a hacer los milagros y la unción del poder que Dios le dio. Entonces, hace 730 años, ¿no es cierto? Él empezó a hacer los milagros. Dios no hace nada sin un propósito definido. Ese propósito es siempre conforme a la verdad, conforme a lo que está escrito. Recuerden que dice la palabra que nosotros no debemos predicar nada de lo que no está escrito. Debemos predicar lo que está escrito. Debemos predicar la verdad. Y todo eso debe estar basado en el amor de Dios, ¿no es cierto? El amor que Dios nos da para manifestar las buenas noticias, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dios no hace nada por apariencia, por complacencia, por vanidad. Dios lo hace por misericordia, Dios lo hace por amor. Amén. Entonces, todos sus designios se cumplen y de seguro se cumplirán. Primero, buenas nuevas a los abatidos, a los humildes, a los pobres. Vamos a ir identificando a quién está dirigido el evangelio. Está dirigido para que todo el mundo, ¿no es cierto?, llegue a él. Pero ¿a quién se va a cumplir el evangelio? ¿Con quién se va a cumplir el evangelio? Dice aquí en Isaías 61:1, sí dice, ¿no es cierto? Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, para dar buenas nuevas. Dice aquí, ¿qué quiere decir? Para evangelizar. Evangelizar. Esa palabra tiene concordancia cuando nosotros nos vamos al libro de Mateo capítulo 28, ir por todo el mundo, ¿no? Y predicar el evangelio, ir por todo el mundo, ¿no? Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, ¿no? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Recuerdan esa enseñanza en Mateo, el último capítulo? ¿No? Y ahí yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Estas buenas noticias, estas buenas nuevas, que sería declarar el evangelio, es decir, las buenas nuevas de salvación, las buenas nuevas de vida eterna, en otras palabras, a los humildes, me ha enviado a predicar buenas noticias a los abatidos, dice Isaías 61:1. Esos abatidos, en el sentido de necesitado de Dios, miren ustedes, de necesitado de Dios, de humildes, modestos, mansos, gentes que van a creer en Dios y le van a creer a Dios. Esa palabra no es para los incrédulos. La palabra de Dios no es para los incrédulos, sino es para los humildes, para los modestos, para los mansos, dice la palabra de Dios. ¿No es cierto? Para ellos es. En el libro de Isaías, el capítulo 57, verso 21, mire, hay una declaración un poco fuerte. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. ¿Sí? No hay paz para los impíos. Y quiero hacer una comparación. La gente que no conoce a Dios, ¿sí?
la gente que se niega a querer conocerle. Yo leía un comentario, ¿no es cierto?, en el WhatsApp que me enviaron. Y dice que en este tiempo, ¿no es cierto?, es como el tiempo de los egipcios, que más le temían a las plagas que a Dios. Más le temían a las plagas que a Dios. ¿Sí? Entonces, este mundo está en este tiempo así. Hay mucha gente que vive angustiada, estresada. Y muchos a veces hasta se han quitado la vida. No quieren salir para nada. Están escondidos. El temor les abruma porque no quieren ser contaminados por este virus. Está bien tener cuidado, digamos, precauciones, porque el avisado dice, huye del peligro, correcto. Pero llegar a tener, como se dice, ya un miedo incontrolable de este virus, es porque en realidad no han confiado en Dios. Porque aquel que confía en Dios sabe que Dios lo va a proteger. Que Dios dice como el Salmo 91, ¿no es cierto? El que mora bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y nosotros seremos librados de la peste destructora. Entonces nosotros tenemos que creer en eso. No tenemos que ser como el impío que está temiendo de lo que pueda venir. Tenemos que confiar en Dios. Tenemos que ser prudentes. No le digo que no. Y aquel que vive bajo esa cobertura, entonces Dios nos va a dar paz. Dios nos va a dar fuerzas, aun cuando venga el virus. Pero tenemos que ser prudentes. Tenemos que también hacer nuestra parte. Como yo les decía a nuestros hermanos, hay que cuidarnos, hay que fortalecer nuestro sistema inmunológico. Hay que alimentarnos bien para cuando venga el enemigo estar fuertes, estar fuertes. Hay que cuidar el templo de nuestro Señor, porque nosotros somos el templo de nuestro Señor y Dios y Salvador Jesucristo. Somos el templo, dice la palabra. Entonces, miren ustedes, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Nadie de nosotros, nadie de los que buscamos al Señor somos impíos. Por lo tanto, dice que las bendiciones nos seguirán y nos alcanzarán. Nosotros podemos decir confiados, el Señor es mi ayudador y no temeré lo que el hombre me pueda hacer. Por lo tanto, tenemos que creer, así como Jesús recibió del Señor, ¿no es cierto?, la unción del Espíritu, del poder. Cada creyente también tiene ese poder. Solo los que se humillan ante Dios pueden recibir el beneficio del ungimiento de Jesús. Todos los que nos humillamos podemos recibirlo. Dice aquí en el verso 18, Lucas 4:18, para dar buenas nuevas, evangelizar a los pobres. Pero no estamos refiriéndonos a los pobres de dinero, sino a los pobres de espíritu, a los que reconocen que tienen la necesidad de Dios. A ellos se refiere. Esos pobres en el sentido de absolutamente necesitados de Dios, como los que son mendigos, que necesitan de la ayuda de la gente. Nosotros necesitamos de la ayuda de Dios. Cristo fue ungido con el poder del Espíritu Santo para dar a conocer las buenas noticias a los necesitados de ellas. Aquellos que no hacen caso omiso de la palabra del Señor,
jamás podrán recibir lo que Dios tiene prometido para aquellos que lo buscan de todo corazón. Por lo cual, los que creen que no necesitan esas buenas noticias no reciben el beneficio prometido. Esas buenas noticias se resumen en lo que se denomina el Evangelio de la Gracia. Pablo tuvo la especial comisión de dar a conocerlo. Pablo fue enviado a los gentiles para dar a conocer el ministerio de la gracia. En el libro de Hechos, capítulo 20, verso 24, dice lo siguiente. El libro de Hechos, capítulo 20, 24, dice lo siguiente. Pero de ninguna cosa hago caso. ¿Sí? De ninguna cosa hago caso, dice. Que hay pestes, que este país está con violencia, que está en crisis. Dice el apóstol Pablo, de ninguna cosa hago caso. A veces hasta ya ni veo muchas noticias porque eso me van a dañar hasta la mente. Quizás veo lo necesario nomás para informarme. Pero dice el apóstol, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor, ¿de quién recibió el ministerio? Del Señor Jesús. No lo recibió por mandato de hombre. Eso hay que tenerlo muy claro. Tenemos que recibir el llamado del Señor para predicar las buenas noticias. Es el Espíritu Santo que nos lleva a cumplir lo que Dios quiere que hagamos. Para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Miren ustedes, el evangelio de la gracia de Dios. Es decir, de un amor inmerecido, de un amor que va más allá, ¿no es cierto?, de las cosas normales. Eso es el amor de Dios. Ese es el amor que tiene para cada uno de nosotros. Aun cuando somos pecadores, aun cuando a veces le fallamos, aún así el Señor nos sigue amando y nos sigue esperando que nos volvamos a Él. Siempre. El Señor está con los brazos abiertos, ¿sí? Para que nos volvamos a Él. Ese es el mensaje de la salvación. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si nos vamos al libro de Hechos 20:24, ¿no es cierto? Vamos al libro de Hechos 16:31. Libro de Hechos 16:31 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Miren ustedes, ahí está, una familia feliz. ¿Ah? Una familia feliz. Miren ustedes, ahí está. Será, dice, salvo tú y tu casa. Mire, cuando existe un creyente en una casa y está con la unción del poder de Dios, entonces esa persona es influencia divina para su casa. Aun cuando no le prediques, por las actitudes, por el amor que tú puedes dar, aún comprendiendo lo incomprensible, pueden esas personas volverse a Dios. ¿Sí? Volverse a Dios. Recuerden que dice la palabra, no es con espada ni ejército. A veces en la misma casa la situación se vuelve dura. Pero cuando eso pasa, dice el Señor, clama a mí y yo responderé. Clama a mí y yo responderé. Está luchando en su casa. Crea en esa palabra. Crea que dice en el Señor Jesús, Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. Depende de cada uno de nosotros que esa palabra se cumpla en nuestra vida. De eso depende. Esta es la principal razón del ungimiento de Jesús por parte de Dios. Salvar a todos aquellos que son lo suficientemente humildes como para recibir esa verdad. Para recibir esa verdad. Creerla. Por lo tanto, esa palabra no puede actuar en aquellos que se aferran a la soberbia. Es difícil. ¿Qué dice el Señor? Que al soberbio, al altivo, lo mira desde lejos. No es que no lo mira, pero está lejos.
Dice aquí a los quebrantados de corazón. En el mismo verso, capítulo 61, verso 1 del libro de Isaías, dice, me ha enviado a aventar a los quebrantados de corazón. Miren ustedes esa palabra, quebrantados. O sea, un corazón que está dolido por lo que nosotros hacemos en contra de la voluntad de Dios. Dolidos, arrepentidos. ¿Sí? Arrepentidos. ¿Qué dice? Aventar. O sea, tiene el sentido de envolver firmemente como un turbante. Me ha enviado a sanar. A sanar. Miren ustedes, recibimos sanación de arriba, sanación, paz en nuestro corazón, a los quebrantados de corazón. A los quebrantados de corazón, no a cualquiera, a los quebrantados de corazón. Los quebrantados de corazón, ¿no es cierto? Dice, me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Mira lo que dice, dice la palabra. Quebrantados, rotos, deshechos. Se aplica a los sentimientos, la voluntad y aún el intelecto. Se aplica a la mente, a los sentimientos. Por eso dice el Señor en su palabra, y a veces utiliza situaciones difíciles para traernos a Él, para quebrantarnos. A veces Dios usa, ¿no es cierto? Tiene que usar situaciones difíciles para quebrantarnos. El propósito de Dios en este tiempo tiene que ser ese, quebrantar a la humanidad. Quizás a los que más puedan, aunque sabemos que este mundo está perdido. Pero si alguien está en este momento pasando una necesidad grande, Dios lo va a quebrantar. Y Dios va a permitir que se acerquen a Él con un corazón como Él quiere que se acerquen. Un corazón, ¿no es cierto?, quebrantado, humillado, necesitado. Eso es lo que Dios quiere en cada uno de nosotros. Así que, mis queridos hermanos, en esta noche, Dios quiere tocar nuestro corazón. Dios quiere que cada día nosotros nos humillemos ante Él y reconozcamos en todos los aspectos que le estamos fallando a nuestro Dios. Porque como dice la palabra, aquel que dice que no tiene pecado lo hace Dios mentiroso. Y cada uno de nosotros tenemos una conciencia y sabemos en qué estamos fallando y debemos quebrantarnos ante Dios para recibir sanidad de lo alto. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes